Melanie? Buenos días para usted, para todos los amigos que siguen la revista de Costa Rica Noticias. Como usted bien lo explicaba, plaguicidas es en lo que logró detectar este estudio realizado por la Universidad de Costa Rica. Me encuentro con don Fernando García, vicerrector de investigación acá de la Universidad de Costa Rica, y con don Greivin Pérez. Él es químico y máster en gestión ambiental y participó dentro de estos estudios que se realizaron. Vamos a empezar tal vez con don Fernando, consultando un poco, ¿verdad?, no sé si se podría decir incertidumbre o tal vez preocupación de ustedes por la presencia de estos plaguicidas en estos sectores y en el agua que están consumiendo las personas en este sector del país. Buenos días y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Yo creo que esa es una situación sumamente importante para el país, porque las prácticas agrícolas intensivas obviamente llevan a una alteración en el ambiente. Y este es un punto para nosotros como institución pública sumamente importante, y las investigaciones que hacen en este caso, en particular el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, se dirigen justamente pues en ese sentido. Y en este caso en particular yo tuve información sobre los datos de esta investigación hace 2 días, y en consecuencia se tomó la decisión de hacer público el conocimiento de esos datos, porque me parece que es un tema importante que tiene que ver con la salud pública del país. Vamos también a consultarle a don Greivin Pérez, quien es máster en gestión ambiental y parte de este estudio. Don Greivin, ¿cómo lograron ustedes obtener esto? Porque veo que son 22 lugares en los que se hicieron las investigaciones. ¿Cómo se realizó este estudio durante los 3 años, 2015, 2016 y 2017? Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, como usted lo indica, fueron 22 puntos, pero no desde un inicio. Y también algo importante es mencionar que el proyecto y la investigación aún no ha concluido. Eso es muy importante dejarlo claro. El proyecto inicia en el 2015 como una iniciativa de parte del SICA y la Universidad de Costa Rica y el Servicio Fitosanitario del Estado para promover las buenas prácticas agrícolas, no solamente en lo que es el cultivo de piña, nos enfocamos en ese cultivo, pero hay muchos otros cultivos alrededor de la zona. Entonces, en primera instancia, se hace una georreferenciación y una caracterización de sitios de muestreo o sitios en los cuales se iba a hacer el monitoreo como tal. E incluso no solamente se inicia con 22 puntos, se consideran 35 puntos, pero por cuestiones de accesibilidad, por cuestiones también de estudios técnicos, por cuestiones de recomendaciones técnicas, e incluso los mismos extensionistas de las zonas, se decide hacer los 22 puntos en aguas superficiales y 10 puntos en aguas subterráneas. Don Greivin, cuando ustedes logran encontrar este tipo de plaguicida dentro de estas aguas, ¿cuál es la impresión? Porque se ve y según el estudio son bajas, pero aún así hay lugares en los que sí supera los niveles que están permitidos. Es importante aclarar este punto, muy importante. ¿Por qué? Para que la gente entienda. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación de esta índole, los primeros hallazgos, porque así es, primeros hallazgos no nos permiten a nosotros llegar y decir que tenemos una contaminación como tal. Como lo mencionaba ayer en la conferencia de prensa, tomamos una fotografía del momento, época seca, época de transición y época lluviosa. Con esa fotografía en el año 2015, científicamente y profesionalmente hablando, uno debe de confirmar los resultados. Entonces esos resultados se confirman en el 2016. Entonces, en el 2016 ya uno ve una tendencia, aunque a pesar, desde el punto de vista de alguna estadística, incluso un tercer dato sería conveniente. Pero incluso ya con esos datos se toman las medidas del caso. Incluso desde 2015, el SICA recomienda a las autoridades competentes el hecho de tomar las medidas del caso. Es importante mencionar, dices plaguicidas. Bueno, en realidad lo que dije ayer, incluso en la rueda de prensa, es que el bromacil fue el plaguicida que obtuvo concentraciones que estaban por encima del valor del reglamento nacional, que es el 39144, que dice ND, no detectable. ¿Qué es no detectable? Quiere decir que un laboratorio bajo condiciones específicas no lo vio, para decirlo en términos fáciles, no lo vio, pero otro laboratorio puede que sí lo vea. Al aparecer este valor de únicamente bromacil, no quiere decir que solo bromacil se detectara. Se detectaron otros, pero estos otros en aguas superficiales, que son ríos, quebradas, ¿verdad? Y subterráneas,
que es muy importante decirte que en el caso de subterráneas, pozos y nacientes, fue antes del tratamiento que se le hace para la potabilización. O sea, no fue el agua que llega directamente a tomarse las personas, eso es muy importante. Y en el caso del bromacil, pues se comunicó. ¿Y qué fue lo que se hizo de parte del Ministerio de Agricultura y de parte del Ministerio de Salud? Ya lo sabemos. Hay una prohibición, por ejemplo, en este caso del bromacil. Exactamente, a eso iba tal vez a consultarle a don Fernando, porque desde el 2017, en mayo del 2017, se pidió la eliminación del bromacil y aún así vemos que en estos sectores se está todavía utilizando, aunque sean pequeñas cantidades, y es preocupante que a pesar de que ya hay una orden de que no se utilice, pues los agricultores lo siguen utilizando. Bueno, yo creo que eso es un punto sumamente importante que esto quede bien claro, porque el grupo de los investigadores empiezan a elaborar informes desde el año 2015 y se presentan al Servicio Fitosanitario del Estado, porque es parte de las responsabilidades en la Carta de Entendimiento para esta investigación. Esos reportes se hacen en el año 2015, 2016 y 2017 y como bien lo estaba mencionando don Graving, pues aún falta por finalizar este proyecto en el año 2018. Hay una suspensión con respecto al uso del bromacil en el país. Eso es en mayo del 2017, tengo entendido, ¿es correcto? Sin embargo, creo, y eso nos puede confirmar don Graving, creo que no hay muestreo después de esa prohibición. Correcto, importante también entonces aclarar ese punto, ¿verdad? Nosotros al obtener el hallazgo en 2015, la confirmación en 2016, en 2017, como bien lo dice don Fernando, se da entonces lo que es la prohibición, pero después de la prohibición justamente no se dan entonces muestreos que nos permitan identificar el uso o presencia del plaguicida en las aguas. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué viene a hacer este estudio? Vino a hacer una línea base. Entonces, con esta línea base, claro que sí, el SICA está totalmente anuente a colaborar, ¿verdad? Y sabemos que las instituciones gubernamentales lo están también, desde el punto de vista de, entonces, como vos decís, ahora sí, monitoreemos a ver si después de esta prohibición, cómo se da el comportamiento del bromacil, entonces, en este caso. En eso estaría trabajando la universidad en estos próximos meses o tal vez en lo que resta de este año, ver cuánto sería la reducción de ese bromacil dentro de este sector. Es correcto. Don Graving, tal vez usted dio un punto muy importante hace unos minutos. Antes de ser potabilizada el agua fue donde se encontró esto. No hay hallazgos de que ya una vez que llegue a los hogares, por decirlo así, lleve aunque sea una milésima de esas sustancias. Pues en este caso no, nosotros no podemos ser irresponsables desde el punto de vista de mencionar de que así es, porque no existe la evidencia, no tenemos en este caso los estudios, no tenemos los análisis de laboratorio que nos digan en ese punto si tenemos la presencia o no. Es importante mencionar que de acuerdo al reglamento vigente de calidad de agua potable, los plaguicidas son evaluados por orden sanitaria de acuerdo al nivel N4 o ante alguna alerta. O sea, no están dentro del control operativo de, por ejemplo, las asadas como tal. Entonces, el nivel N4, eso se da en el reglamento de calidad de agua potable, en esto es por una orden como tal que se deben evaluar. Entonces, ahí sí, cuando se considera este punto, ya se hace, por ejemplo, en los tanques, ya se hace en red de distribución y en otros sectores. Nuestra investigación vino más desde el punto de vista de estas buenas prácticas agrícolas y la influencia que estaban teniendo en los alrededores como tal, pero como dice don Fernando, por supuesto que la investigación debe continuar. Si hablamos de la saturación o de la absorción de los suelos por parte de estos plaguicidas, don Graving, que es especialista en gestión ambiental, ¿me podría decir cuánto más, si se analiza, podría resistir un tipo de suelo al seguir utilizando tanto plaguicida como el que se usa en la zona norte? Es una excelente pregunta, y que lo hace. Ayer no la hicieron, pero bueno, es una pregunta más técnica. Es muy importante considerar que dependiendo del tipo de suelo que se tenga, así va a ser, bueno, te lo voy a decir primero técnicamente, se llama lixiviación. O sea, así va a ser el paso del plaguicida a través de los perfiles del suelo, a través del suelo. Entonces, dependiendo justamente de características del suelo, hay suelos que permiten más el paso o no de otros plaguicidas. Y muy interesante, el bromacil es un plaguicida que por sus propiedades es altamente lixiviable, o sea, él se mueve por el suelo, él se mueve. Entonces podemos considerar de que la presencia del bromacil en aguas subterráneas, aunque esto debe demostrarse científicamente y estamos trabajando incluso en un proyecto al respecto, debe demostrarse de que ese bromacil no sea que está ahí presente, no por aplicación o uso, sino por una gota constante, un tubito que está abierto por la presencia del plaguicida todavía en los perfiles del suelo. Eso es muy importante, pero es un estudio que estamos trabajando. Podrían quedar sin funcionamiento entonces esos suelos, esos sectores, ya para no
dar más piña, por decirlo así, que es lo que se cultiva en estos lugares. Es que no solamente es piña, es muy importante. Nosotros que hemos ido a la zona, y los invito a ir a la zona, no solamente hablamos de piña, claro que sabemos, no vamos a ocultar el sol con un dedo, de que justamente la piña es el cultivo más importante, pero hemos visto otros cultivos, hemos visto otras actividades. Entonces, la presencia de un plaguicida o de un agroquímico, de un medicamento veterinario, de un contaminante emergente, usted tiene que primero, ok, ya la encontró, ya lo confirmó, y de ahí usted tiene que utilizar otras técnicas como radiotrazadores, como material marcado, un análisis de riesgo donde usted pueda decir y asegurar ahora sí, usted dice que viene de tal lugar, vino de este lugar. Lo que sí te puedo decir es que entonces hace falta también los estudios que me digan a mí que esa presencia también puede ser que se ha mantenido en el tiempo, no solo del bromacil, sino de otros plaguicidas, que tenemos un goteo constante, pero no quiere decir tampoco que lo tengamos en superficie, puede estar en cualquiera de los perfiles, es una cuestión de que se va moviendo como tal, pero eso hay que evaluarlo científicamente. Don Fernando, la importancia de que la universidad realice consecutivamente este tipo de investigaciones y ayude a las comunidades, porque en este momento vemos agricultores, que son los que se podrían ver afectados en un futuro. Analizar tal vez dentro de la Rectoría de Investigaciones sí se pueden hacer estas, pero con plaguicidas que den un mejor funcionamiento. Claro, yo creo que este es un punto sumamente importante porque existe un compromiso por parte de la Universidad de Costa Rica con estos temas que tienen que ver obviamente con el desarrollo económico y social del país, y justamente las investigaciones que se realizan en nuestra institución van justamente enmarcadas en ese sentido. Es decir, no solamente tienen que tener un impacto académico, también tienen que tener un impacto en lo social, y para nosotros eso resulta sumamente importante. Por eso era fundamental para nosotros dar a conocer los avances de esta investigación. Don Fernando, el Ministerio de Agricultura también tuvo parte dentro de esta investigación. Tratar de llegar al nuevo ministro para tratar de dar esas recomendaciones, porque es bastante importante y diariamente vemos manifestaciones en contra de este tipo de plaguicidas o la utilización de este tipo de plaguicidas en la mayoría de cultivos. Yo creo que es una responsabilidad nuestra que con estas investigaciones que se genere este tipo de información, este tipo de conocimiento, se compartan lo más pronto posible con las autoridades competentes, con los tomadores de decisiones. Nosotros no tomamos esas decisiones como tales. Para eso, en el caso en que esto se vaya eventualmente a considerar, por ejemplo, como si fuera una alerta sanitaria, el país tiene una estructura como respuesta ante estas situaciones. La Universidad de Costa Rica, por supuesto, está en una entera disposición para participar, para compartir, para contribuir con investigación que nos permita obtener conocimiento para la solución de los problemas nacionales. Don Gravin, siguiendo en la línea de la zona norte, quedémonos en la zona norte, porque durante últimos meses hemos visto que se habla de crucitas, se habla de este tipo de plaguicidas, se habla de cultivos mal utilizados. ¿Es la zona norte una de las territorios del país que tiene los suelos más saturados en plaguicidas y en explotación? Bueno, en ese caso, como le digo, para uno poder asegurar ese tipo de cosas, uno tiene que tener la evidencia, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí, nosotros hemos hecho investigación desde hace ya más de 20 años, ¿verdad? Incluso el SICA se crea desde hace más de 35 años, y nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, ya que me das la oportunidad, en zonas como San Mateo, en zonas de Guanacaste, en zonas también del Pacífico Central, por ejemplo, y también en la parte de la vertiente del Caribe y cierta parte de la zona norte. Y en esos proyectos nos han permitido, y podemos preguntarle a los pobladores, a la gente del lugar, nos ha permitido, como algo muy similar a este de piña, llegar a implementar buenas prácticas agrícolas, a mejorarlas, tal vez ya estaban, pero a mejorarlas como tal, y eso ha permitido también el uso más eficiente, de acuerdo a buenas prácticas agrícolas, de lo que son los productos plaguicidas. Eso es lo que intentamos acá. Entonces, la pregunta que me hace es, no solamente tiene que ir dirigida como tal a la zona norte. Yo soy sancarleño, a mucho orgullo, y la verdad es que te puedo decir que yo tranquilamente estoy por allá, mi papá es agricultor, tranquilamente estamos por allá,
Y lo que pasa es que siempre hay una mejora. Nosotros hemos hecho investigaciones en todo el país y esas investigaciones al final cuando terminan, gracias a Dios, uno tiene la oportunidad entonces de ahora sí analizar los datos y sacarlos. Nosotros, por ejemplo, ayer que nos comentaban con respecto a cómo hace la universidad para sacar esos datos, te comento que, por ejemplo, el SICA, la Universidad de Costa Rica y el Fitosanitario del Estado organizamos el año pasado el 6º Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas, uno de los 3 congresos más importantes del mundo, en donde llegaron más de 500 personas de todos los continentes, de 50 países, en donde se expuso investigación de todos esos monitoreos en San Mateo, en la parte, por ejemplo, de Guanacaste, los proyectos que estamos haciendo, y el de Piña todavía no, porque no ha concluido, pero por supuesto que es una obligación nuestra no dejarlo en la gaveta. Don Gravin, tal vez para ir ya finalizando, ¿cuáles serían esas buenas prácticas que se pueden implementar y tratar de sustituir estos plaguicidas por otros que sean más favorables con el ambiente? Bueno, la búsqueda de alternativas es muy importante, ¿verdad? Pero no es sencillo. El hecho de que un plaguicida pueda entonces llegar a sustituirme a otro, lo que es la rotación de cultivos, lo que es la rotación de productos, el uso adecuado de acuerdo a la etiqueta del producto, las dosis que dice la etiqueta del producto, las zonas amortiguadoras, que son zonas que se deben establecer entre lo que es el final del cultivo y un afluente, por ejemplo. Ese tipo de buenas prácticas agrícolas, la concientización, la divulgación de la información, todo ese tipo de cosas es en las que hemos estado trabajando y hemos ido logrando. Entonces, todo esto no quiere decir que antes no se hiciera, pero se puede mejorar. Perfecto, don Gravin Pérez, él es químico de formación, don Gravin, y máster en gestión ambiental. Fue parte de esta investigación de plaguicidas y se logró detectar plaguicidas dentro de varios mantos acuíferos. Don Fernando, también García, vicerrector de investigación acá de la Universidad de Costa Rica. Estaremos a la espera de ese estudio también de Piña, don Gravin, para ver cómo se va gestionando y también lo que le mencionaba al principio, don Fernando, la utilización de este fertilizante, dentro de este sector. A ver cómo nos va durante este año. Por supuesto. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes, compañeras, al estudio principal de Costa Rica Noticias, la revista. Buenos días. Gracias a Catarina Bonilla. Hacemos una nueva pausa comercial. Cuando volvamos, regresaremos hablando del Mundial.